Queridos hermanos y hermanas, llegamos ya a este quinto domingo del tiempo de Cuaresma y realmente vemos que es impresionante cómo pasa el tiempo, cómo ha ido pasando cada uno de estos días y prácticamente estamos ya a las puertas de celebrar la fiesta de las fiestas para el cristiano, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios hoy viene a interpelarnos, mis queridos hermanos, viene a cuestionarnos. En este punto en el que ya hemos vivido más de la mitad del camino cuaresmal, viene a interpelar nuestra vida. La primera lectura del profeta Jeremías precisamente nos presenta esta profecía de una nueva alianza que se va a establecer entre Dios y el pueblo. Porque la primera alianza no ha sido respetada, porque la primera alianza no ha sido cumplida. Y esto vemos nosotros en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud, convocado a los pies del monte Oreb, allí recibe las tablas de la ley, que va a ser precisamente el signo de esta alianza, en la que Dios se compromete a ser Dios de este pueblo, Padre de este pueblo, protector de este pueblo, para cuidarlo, para guiarlo hacia la libertad. Y el pueblo dirá: obedeceremos y haremos todo lo que Dios nos ha dicho. Dios se mantiene fiel a la alianza, Dios va a ser fiel a la alianza, pero en cambio el pueblo no. El pueblo muchas veces fue tras otros dioses, el pueblo vivió la infidelidad, la idolatría, el pueblo se apartó de los mandamientos, se apartó del camino del Señor. Por eso, llegado el momento, Jeremías, en el nombre de Dios, le va a decir al pueblo: voy a hacer una nueva alianza. Y esta alianza que yo haré es una alianza eterna. Mis queridos hermanos, esta profecía nos habla entonces precisamente de la alianza que Dios va a establecer con el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, y es esta alianza precisamente la que establece el Señor Jesús. Una nueva alianza en la que Él va a ser el sacerdote, Cristo, Él va a ser el altar, Cristo, y Él va a ser también la víctima, el cordero, Cristo. Él va a derramar su sangre, va a dar su vida para que esta alianza se selle y sea una alianza perpetua, eterna. Mis queridos hermanos, esta alianza con el pueblo nuevo de Dios, que se realiza en la cruz, con su muerte, cuando el Señor da la vida, derrama su sangre, que se confirma con su resurrección. Esta alianza nosotros la hacemos en el bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, entramos a esta alianza, en la que Dios es nuestro Padre, nos adopta como sus hijos, y nosotros como hijos nos comprometemos a vivir la fe, nos comprometemos a vivir el Evangelio. Pero también nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que nosotros no somos fieles a esta alianza. ¿Quién puede decir que ha sido fiel a ser hijo de Dios? ¿Quién puede decir que ha sido fiel al Evangelio? ¿Quién puede decir que ha sido fiel a los mandamientos? Y nos damos cuenta de que no somos fieles a esta alianza. Por eso, hoy, este domingo, la palabra nos viene a cuestionar para impulsarnos también a renovar esta alianza. Cada domingo que nosotros celebramos la Eucaristía, se renueva esta alianza y nos da a nosotros la posibilidad de renovar esta alianza, de aceptar a nuestro Dios como nuestro Padre, a Jesucristo como nuestro Salvador, y a llevarnos a obedecer a Dios en los mandamientos y en el Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, que podamos nosotros entonces vivir esta alianza que la realizamos, que podamos actualizar siempre esta alianza en nuestra vida. La segunda lectura, mis queridos hermanos, nos presenta a Jesucristo, que es el que va a llevar a plenitud
la obra de la salvación, es decir, esta alianza. Jesucristo, que es primero aquel que presenta las súplicas con fuerte voz y con lágrimas incluso, para que el Señor nos libere a nosotros de nuestra muerte, de los pecados. Y es una oración que es escuchada porque es la oración del Hijo de Dios dirigida al Padre. Y esto nos presenta el autor sagrado de la carta a los Hebreos. Es Cristo quien está intercediendo por nosotros, quien está pidiendo por nosotros. Y esta oración es escuchada y el Señor verdaderamente nos salva. Pero nos presenta a Jesús como modelo de obediencia. El Señor que obedece en todo a Dios, el Señor que obedeciendo a Dios da su vida, derrama su sangre para salvarnos, y es el Señor el que en su obediencia nos alcanza la salvación eterna. Por eso es la oportunidad siempre para agradecerle al Señor Jesús por su obra, para agradecerle por esta redención, por esta salvación que realiza en nuestras vidas. Y el Evangelio, mis queridos hermanos, nos presenta esta predicación de Jesús con varios puntitos para nuestra reflexión y sobre todo para aplicar a nuestra vida cristiana. Primero, mis queridos hermanos, vemos nosotros como el Señor dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado el momento, llegó la hora en que el Señor cumpla con el plan de salvación, lleve a plenitud el plan de salvación. ¿Cómo podemos entender nosotros que el Señor hable de glorificación cuando lo que viene es sufrimiento? Que el Señor hable de glorificación cuando lo que viene es una pasión dolorosísima y una muerte. Pues precisamente, fíjense, para que nos demos cuenta de que el pensamiento de Dios es muy diferente al pensamiento del hombre. Cuando hablamos de la glorificación del hombre, ¿en qué pensamos? Pensamos en el éxito, pensamos en el dinero que ha alcanzado, pensamos en los títulos que ha alcanzado, pensamos en la posesión social, económica que ha alcanzado. Fíjense, pero en cambio cuando se habla de la glorificación del Hijo de Dios, es pensar en la cruz. Porque allí es en donde el Hijo de Dios va a ser glorificado, cuando yo sea levantado sobre la tierra. Porque allí es donde el Hijo de Dios va a ser glorificado, porque cumple con lo que el Padre le ha encomendado, cumple con el plan de salvación, con el proyecto de Dios, cumple a cabalidad lo que el Señor ha puesto en las manos de Jesucristo para nuestra salvación. Por eso, fíjense qué hermoso cuando pone esta figura, ¿no? Si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, queda infecundo. Pero en cambio, si muere, va a ser fecundo, porque de ese grano de trigo va a nacer nueva vida. Esto es lo que vemos nosotros entonces en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo trae vida. La muerte de Cristo va a traer vida y vida eterna. Yo doy mi vida por ustedes. Yo la doy para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, dirá el Señor Jesús. Fíjense ustedes. Y nosotros entendemos muy bien esto, porque conocemos un poco la actividad de aquel que está en el campo cuando siembra una semilla. La semilla tiene que morir, tiene que podrirse para que de ahí salga una nueva planta. Esto también nos lleva a nosotros, mis queridos hermanos, a ver a Jesús como el modelo precisamente, para que nosotros también en nuestra vida cristiana podamos morir al egoísmo, morir a la envidia, morir a todas aquellas situaciones de pecado que tenemos en nuestra vida y no nos permiten ser felices y peor aún, hacer felices a los demás. Nos habla precisamente, mis queridos hermanos, de morir en el sacrificio de nuestra vida, es decir, de cumplir a cabalidad la misión. Y entonces el padre y la madre que cumplen con su misión educando en la fe, dando su vida, trabajando en favor de los suyos, están muriendo para que los suyos tengan vida. Cuando una enfermera está trabajando en su lugar de trabajo, en su hospital, ella está muriendo para dar la vida por sus pacientes. Cuando una maestra o un maestro está cumpliendo con su misión en las aulas de clase, dando su cátedra, está dando la vida, por lo tanto está muriendo y el fruto será bueno. Por eso cada uno de nosotros piense, ¿cuál es nuestra misión? Cada uno de nosotros piense,
¿cuál es la responsabilidad que cada uno tiene para pensar, mis queridos hermanos, que ahí tenemos que, como Cristo, dar la vida en el sufrimiento? Porque cumplir con nuestra obligación es un sufrimiento. Cumplir con lo que se nos ha encomendado es un sufrimiento. No es fácil ser padre de familia, no es fácil ser madre de familia. Más aún todavía si es padre o madre que cumple con su misión. Porque nos encontramos ahora con padres y madres que no quieren vivir este sacrificio. Y entonces, en vez de educar a los hijos, lo que le entrego es un celular, le entrego una computadora para que tenga donde jugar y me deje en paz a mí. Lo que hago es darle lo que me pida para que no me reclame el tiempo que no le estoy dando. Y entonces trabajo y trabajo para darle lo que él quiere y no le doy el tiempo que debo darle. Fíjense ustedes, allí podríamos entonces reflexionar: ¿estoy dando la vida? ¿Estoy cumpliendo con mi misión de padre o madre que educo en la fe y doy testimonio y soy ejemplo de vida para mi hijo? Porque al final lo mejor que yo le puedo dar a mi hijo, a mi hija, el tesoro que yo le puedo dejar a mi hijo, a mi hija, es una buena educación. Y es una educación que tiene que ir acompañada de la fe. Recuerden ustedes que ustedes, padres de familia, son los que tienen que transmitir la fe a los hijos. Ustedes tienen que transmitir la fe a los hijos. La parroquia simplemente les está ayudando. La parroquia simplemente es una ayuda, es un brazo que les ayuda. Pero ¿quién tiene que dar la catequesis a sus hijos? ¿Es el papá y la mamá? ¿Quién tiene que enseñar la fe a los hijos, enseñar a rezar a los hijos? Es el papá y la mamá. El padre José lo ha dicho aquí precisamente en misa, la sorpresa que nos hemos llevado en catequesis de ver que nuestros niños, nuestros jóvenes que vienen a la catequesis no saben ni las oraciones del cristiano. No saben ni las oraciones del cristiano, peor aún la doctrina. ¿Y a quién le corresponde esto? No es al párroco, no es a los que colaboramos aquí en la parroquia, es al padre de familia, es a la madre de familia los que tienen que transmitir la fe a los hijos. Ah, no, pero es que yo solamente estoy cumpliendo con lo mío, trabajando como un burro para darle lo que necesita. Pregúntenle a su hijo si lo que necesita es eso. ¿No será que llegará un momento y su hijo le reclame porque usted no le supo dar un tiempo de calidad, un tiempo bueno? No se supo interesar de los problemas que tiene su hijo, su hija en este mundo. Tantos problemas que ahora aquejan a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Y el padre ausente, la madre ausente. ¿Dónde va a buscar guía este hijo, esta hija? ¿Dónde? Los amigos. ¿Y creen ustedes que los amigos van a poder guiarles? No. El amigo muchas veces lo que es un cómplice de las cosas. En cambio el padre, la madre, tiene el estado de gracia para guiar a los hijos. Por eso, fíjense, sembrar el trigo y que la semilla muera, ese es el padre de familia, la madre de familia, que va muriendo por cumplir con su misión, dando lo mejor de sí. Y lo mejor de sí no es un buen cheque que gano yo porque trabajo tantas horas, tantos turnos y que no tengo tiempo ni siquiera para descansar, peor aún para conversar y comunicarme con mis hijos. Así que, mis queridos hermanos, dar la vida, es decir, nosotros también dar la vida en lo que el Señor nos ha regalado. Mis queridos hermanos, Jesús, que también siente miedo, ¿qué le voy a decir al Padre? Padre, tengo miedo de esta hora, líbrame de esta hora. Y dice el mismo Señor Jesús, no, porque precisamente para esto he venido, para esto he venido. Por eso, Padre, glorifícame, le pide en su oración cortita al Padre. Y se oye una voz que sale del cielo y dice, lo he glorificado y volveré a glorificarle. Y claro, dice el Señor Jesús, estas palabras no son para mí, sino para ustedes, para que crean que el Señor va a ser glorificado en la obra que Cristo va a realizar. Allí se va a glorificar. Y ver, mis queridos hermanos, como se nos pedía el domingo anterior,
a Jesús en la cruz. El Hijo de Dios será levantado sobre la tierra. Es la cruz precisamente. Nos dice el Evangelio, dijo esto indicando de qué manera habría de morir, crucificado. Pues allí nosotros ver a Jesús crucificado. Por eso siempre en nuestras iglesias nos preside una cruz, para que nosotros miremos a Cristo, que ha dado la vida por nosotros y que levantando y abriendo las manos está congregándonos a todos y nos espera a todos entrar en su amor y en su misericordia. Fíjense, mis queridos hermanos, cómo esta palabra de este domingo nos invita a tener también esperanza, para que nosotros en nuestra vida nos demos cuenta de cómo vamos, qué vamos realizando y tengamos la esperanza de que todavía tenemos tiempo. En el tiempo de Cuaresma, todavía una semanita, en la vida que Dios nos regala, cada día es una oportunidad nueva para convertirnos, para hacer nuestra misión, para cumplir nuestro deber, cada día. Por eso, mis queridos hermanos, aprovechemos cada instante de nuestra vida agradando a Dios y cumpliendo con nuestra misión. Que la Virgen María, nuestra Madre, interceda por nosotros, nos ayude, mis queridos hermanos, a esta palabra a hacer la vida en nosotros, así como ella recibió la palabra de Dios y la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo vida en María y dio a luz a Jesús. Nosotros también tenemos que recibir esta palabra, hacer que esta palabra se haga vida en nosotros para que puedan los demás reconocer en nosotros a Jesús. María, entonces, interceda por nosotros. Así sea. Invito ahora a los jóvenes que van a recibir el Padre Nuestro a ponerse aquí delante del presbiterio.